Bueno, seguimos con la serie del análisis crítico de la política y lo político. Ahora vamos a tratar de hacer un balance crítico del desenlace de la coyuntura del conflicto múltiple, pero que se ha centrado en algunos tópicos. Estos tópicos son las elecciones, la fecha de las elecciones, aunque parezca ridículo, la pugna por una fecha que en principio se distanciaba en un mes y después se distanciaba en una semana, pero fue un punto del conflicto. Otros puntos del conflicto tienen que ver con la renuncia de la presidenta a la presidencia, no solamente a la candidatura, debido a que no le corresponde esta presidencia en un ambiente de inconstitucional prolongada desde su ascensión al gobierno, desde su ascenso al gobierno, o asunción al gobierno, y si ustedes quieren en términos generales al poder, lo que obviamente es demasiado exagerado porque el poder no se toma por dos razones. Una, porque el poder es un ámbito o un espesor de ámbitos de correlaciones de fuerza, de campos de fuerza, de concurrencias de fuerza. Otra, porque el poder como tal no existe, es una idea. Es el deseo del oscuro objeto, que es el poder. Y tercero, porque el poder corresponde a lo que llamamos en términos de genealogía diagramas de poder. Es decir, puede ser diagrama de poder en la medida que hay un diagrama hegemónico dominante y diagramas de poder en la medida que nos referimos al conjunto articulado, integrado de diagramas de poder que articulan una genealogía, si ustedes quieren histórica, que ya se habría dado, o que más bien en términos de genealogía se dan de manera compuesta, articulada e integrada bajo, si ustedes quieren, cierta hegemonía de alguno de los diagramas de poder. Bueno, dejamos esta digresión de lado. Entonces, uno de los puntos tiene que ver fundamentalmente con esto de la renuncia de la presidencia, aunque en términos racionales, en términos correspondientes de la racionalidad del Estado y de la racionalidad institucional, sobre todo de la Constitución, es decir, de la racionalidad jurídico-política, tendrían que renunciar no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque son inconstitucionales. Desde la implosión del gobierno de Evo Morales Ayma, del régimen neopopulista, en la medida que esto que hemos llamado una revolución en ciernes, que tiene características de movilizaciones en defensa de el voto y del referéndum, pero también tiene características más largas en la historia reciente, pues las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales Ayma, sus gestiones políticas, sus políticas ecocidas, democracidas y antinacionales por la desnacionalización de los hidrocarburos, datan desde el gasolinazo, es casi desde un principio de las gestiones de gobierno, inmediatamente después de la promulgación de
la Constitución, que es el 2009. Entonces, como verán, estamos ante, digamos, un ambiente inconstitucional y por lo tanto una institucionalidad inconstitucional y deberían renunciar. Además se han prolongado 2 veces, han prolongado indebidamente esta inconstitucionalidad. Podría entrar obviamente el cuarto poder, el poder del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿por qué no lo incluimos? Por lo que hemos dicho en varias ráfagas, para decirlo así, de análisis o de mensajes que se mandan a través de las redes, porque es la tabla de salvación antes de entrar al abismo de un conflicto sin retorno. Y eso implica, digamos, aceptar el mal menor, que son las elecciones, que están cronogramadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 18 de octubre. Es decir, en este ámbito de constitucionalidad, en este naufragio del barco del gobierno, del barco de la gobernabilidad, no solamente de este gobierno, sino también del anterior, y por lo tanto en esta inconstitucionalidad, en esta crisis múltiple del Estado-Nación, lo que va más lejos, en este naufragio del Estado-Nación, estamos pues con una tabla de salvación, y esa tabla de salvación tiene que ver con las elecciones del 18 de noviembre. Que por lo menos salga quien salga, si bien no resuelven la crisis múltiple del Estado, salga quien salga, va a continuar con la crisis múltiple del Estado. Va a ser una prolongación institucional, legal, porque va a ser elegido la crisis del Estado. Es decir, va a haber una especie de prolongación, esta vez legal e institucional, de la crisis múltiple del Estado. Pero, digamos, en todo caso, se evita la caída al abismo, dado ya el vacío político desde la implosión del anterior régimen y la prolongación de esa implosión en un barroco neoliberal que articula de manera perversa neoliberalismo y neopopulismo con la intención de lanzar a la palestra electoral a una minoría que corresponde al 4% y quiere, digamos, explotar la rápida, la fugaz popularidad de la presidenta después del derrumbe del régimen neopopulista. Pero esa fugaz popularidad desapareció. ¿Por qué desapareció? Precisamente porque en vez de cumplir con el mandato, que es convocar a elecciones de manera inmediata y garantizarlas, se postula. Es decir, candidatea, reproduce las anomalías del anterior régimen, donde un presidente hace de juez y de parte en las elecciones. Entonces ocurre lo mismo, solo que en una escala mucho menor y mucho más pírrica que el anterior gobierno, pero digamos esto la hace no solamente inconstitucional, sino inelegible a la propia presidenta, a la propia candidatura de la presidencia. Que haya entretelones es otra cosa, o más bien es parte de un análisis más completo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy probable, digamos, que la fraternidad de machos que la rodean la hayan lanzado a la candidatura convenciéndola que es el momento. Y esta fraternidad de machos también corresponde a lo que llamamos la burguesía agroindustrial y transgénica, que es la burguesía que más se ha beneficiado del régimen clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma, porque Evo Morales Ayma, después de la promulgación de la Constitución, paradójicamente
ha gobernado para las empresas transnacionales extractivistas, por la desnacionalización de los hidrocarburos y desde la nacionalización de los hidrocarburos y patentizando esto con la ley mucho más demoledora y destructiva y entreguista que la ley neoliberal, la ley minera. Entonces, esta burguesía se ha beneficiado del gobierno de Evo Morales Ayma y ahora pretende seguir beneficiándose de una manera más descarada con este gobierno de la transición interminable. Entonces, es muy probable que detrás de este lanzamiento en el vacío de la candidatura de la presidenta hayan estado estos factores interviniendo e impulsándola al abismo. Ahora está suspendida en el aire, levitando sobre el abismo. Bueno, entonces deberían renunciar a todos los poderes, pero dadas las circunstancias, dada la situación álgida, parece que es conveniente apostar al mal menor para darse una oportunidad, un respiro, un chance y reorganizar las fuerzas. ¿Para qué? Bueno, en el caso popular, en el caso de las naciones y pueblos indígenas, en el caso de un proyecto truncado de la movilización prolongada del 2000 al 2005, usurpada por un sector político, de la casta política que se pretende de izquierda, que se pretende popular, nacional e indígena, y de la movilización social, usurpada por impostores que se apropian de la victoria del pueblo para enriquecerse. Entonces, esta movilización prolongada ha quedado truncada. Esta revolución democrático-cultural, como lo llamaba el anterior régimen, o más bien una revolución descolonizadora, constituyente, es decir, transformadora del poder constituyente, cuya potencia busca transformar las estructuras de poder y las estructuras institucionales y por lo tanto abrirse a una transición hacia la condición plurinacional, comunitaria y autonómica. En un estado en transición que avanza hacia un horizonte distinto, porque la condición plurinacional, comunitaria y autonómica plena se realiza en términos de confederación de autogobiernos. Bueno, si esa es una transición teóricamente diseñada o teóricamente implícita, inherente en la movilización prolongada, que ha sido truncada, puede ser retomada ahora, y para eso se requiere reorganizar las fuerzas y quizás una tregua, y esa tregua puede ser el acto electoral, el mal menor del 18 de octubre. Bueno, de alguna manera hemos dibujado ya de manera anticipada el perfil, el panorama, el boceto, digamos, de la crisis múltiple del Estado, pero ahora en la condición de la nueva coyuntura, después de los bloqueos de caminos y de calles, después de un montaje de movilización por parte del MAS, con los recursos logísticos que tiene, con los recursos económicos que tiene, pero que su suerte se mezclan con el descontento, la interpelación social, popular e indígena, que interpelan precisamente al gobierno por su prolongación inconstitucional, pero también por su manejo improvisado y provisional de la pandemia, y por su manejo de la administración electoral, puesto que no queda demostrado en su actitud y en su conducta política que no quiere elecciones, sino quiere prolongarse de manera indebida hasta el tiempo que pueda hacerlo, porque obviamente no puede hacerlo de manera indefinida,
tiene que haber un momento en que se den elecciones. Muy bien, entonces hay una mezcla entre el montaje del MAS y la emergencia social, popular e indígena contra la inconstitucionalidad de un gobierno improvisado de una minoría que pretende imponer de manera descarnada la prolongación de beneficios de la burguesía agroindustrial y transgénica. Entonces hemos dibujado pues esta nueva coyuntura después de la derrota del MAS, porque fue una derrota del MAS, la culminación, el desenlace del conflicto de los bloqueos, termina en una derrota del MAS. Por una doble razón. Una, porque no consigue sus objetivos aparentes, el modificar la fecha de las elecciones o el mantener la fecha de las elecciones en la primera fecha del cronograma electoral, que era el 6 de septiembre. Y después porque no puede mantener la segunda fecha que propone, que es el 11 de octubre. Y tercero, porque no consigue obtener la renuncia, aunque la renuncia de la presidenta no es exactamente una demanda de la parte del conflicto que corresponde al montaje del MAS, sino más bien es una demanda popular, social e indígena de los movilizados, que no son exactamente motivados por el MAS. Al contrario, inclusive muchos de estos sectores son antimasistas y terminan siendo patentemente antimasistas después del desenlace del conflicto, porque los únicos que quedan en el conflicto no son los masistas, que levantan el bloqueo después de causar estragos, obviamente, ante un pedido de su líder, caudillo, déspota, descompuesto y en exilio. Entonces se muestran ahí evidentemente los manejos acostumbrados, acumulados durante una década de este partido neopopulista, clientelar y corrupto, que intenta aprovechar un momento de crisis para montarse nuevamente en el poder. Sin embargo, fracasa. Bueno, se han levantado todos los bloqueos, inclusive el otro bloqueo, el otro conflicto que continuaba, que está promocionado, movilizado, emergido y motivado por el descontento social, popular, nacional y indígena. El que se beneficia simbólicamente de esta continuidad del conflicto es el legendario líder indígena Felipe Quispe, denominado el Malco. Se beneficia precisamente porque coincide su radicalidad indianista con la radicalidad de la movilización, de los movilizados que no están manejados por el montaje del MAS. Entonces hay un nuevo personaje y detrás de su simbolización, de su simbolismo político, están también otras fuerzas sociales que proyectan lo que ya hubo durante la movilización prolongada como proyección descolonizadora, indianista, comunitaria, territorial, con nuevas perspectivas, con nuevos horizontes de redefinir el Estado. Bueno, en el sentido de Felipe Quispe hay una clara expresión más bien de un nacionalismo, sobre todo nacionalismo aymara, que corresponde también a
lo que se expresó en su momento en la movilización prolongada, sobre todo en la movilización de septiembre del 2000, cuando hay el bloqueo indígena campesino de 4 ciudades, Al Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, casi durante 2 meses. Entonces, vuelve esta expresión indianista a dar expresión a una movilización que tiene características quizás más plurales y más complejas, pero que son sociales, populares e indígenas, y que quizás en parte, digamos, aceptan o se identifican con el nacionalismo aymara, pero en parte no, en parte pueden expresar otras visiones de otras naciones y pueblos indígenas, otras visiones de los sectores nacional populares y otras visiones de los sectores descontentos urbanos con el manejo improvisado de la pandemia, con el manejo arbitrario del gobierno de transición interminable, tanto en la pandemia como en la administración electoral, pero también en términos institucionales, no solamente por su inconstitucionalidad, sino sobre todo porque, siendo un gobierno de transición cuya única tarea era la convocatoria a elecciones y garantizarlas, empieza a definir políticas, lo que no le corresponde en absoluto. Políticas agrarias, continuando con las mismas políticas ecocidas, pirómanas, incendiarias y de demoledora ampliación de la frontera agrícola que tenía el régimen de Evo Morales Ayma. Entonces no le corresponde en absoluto, ni siquiera beneficiar a la banca, lo que hace, ni siquiera beneficiar de la manera como está haciendo a la burguesía agroindustrial y transgénica. Entonces hay un repudio precisamente a esta inconstitucionalidad y a este acto arbitrario de gobernar con políticas cuyos atributos no le corresponden, que son atribuciones que no le corresponden. Entonces, el panorama es más complejo, sin embargo, ya hay un desenlace. Inclusive se han terminado de levantar los bloqueos que estaban bajo el mando de la Federación Campesina de La Paz, bajo la dirección real y simbólica, porque también es simbólica, de Felipe Quispe, y por lo tanto del indianismo. Se han levantado también esos bloqueos y por lo tanto ha terminado el conflicto por el momento. Y bueno, el montaje del MAS ha terminado ratificándose con una especie de impostura, de disfraz de su propia derrota, llamada tregua o suspensión del bloqueo hasta el 18 de octubre. Entonces, en esta situación el desenlace son lo que parece las elecciones del 18 de octubre. Bueno, entonces en este panorama que tenemos una tregua. En el vacío político tenemos una especie de puente a la nada o a alguna parte. Por otra parte, tenemos una crisis política de todas las fuerzas políticas por el que no logran interpretar la problemática, la complejidad de la realidad efectiva, social y política. Hay discursos anacrónicos que corresponden a otros referentes de otras épocas y no logran interpretar lo que ocurre en el momento, en el presente. Actualizar sus propios discursos, por lo menos, o transformar los discursos, o emitir y enunciar discursos que sean capaces de alumbrar en el camino, de abrir horizontes de visibilidad y de politización. No hay eso. Lo que hay es un campo abierto de la concurrencia del
fuerzas en el sentido electoral. Pero también hay en ciernes inmediatamente debajo de este mapa de intensidad electoral, un mapa de intensidad de un posible conflicto renovado. No tanto por el montaje del MAS, porque el MAS, si bien tiene logística, una estructura logística, y lo ha demostrado tenerlo, y una capacidad económica para hacerlo, para hacer un espectáculo y un montaje, el MAS no cuenta definitivamente con la aceptación emotiva y entusiasta de los movilizados, yo diría de la mayoría de los movilizados. En todo caso, el que cuenta con esta empatía es Felipe Quispe. Entonces, hay inherente un renovado conflicto en la medida que no se resuelvan, por lo menos, los problemas inmediatos vinculadas a las demandas inmediatas de la población, de los pueblos. Entonces ese es el panorama, es un panorama que podemos llamar un puente a la nada o un puente a algo. Ese algo obviamente no puede ser lo que hubo durante la movilización prolongada y el proceso constituyente, la esperanza de una transformación descolonizadora, que ha sido truncada, usurpada, desmantelada por el gobierno de Evo Morales Ayma. No hay ese horizonte. Para que haya ese horizonte tiene que haber una reorganización, reagrupación y reconducción, yo diría autónoma de todas las fuerzas sociales, pero además basadas en una autocrítica, porque no solamente hay que ser la crítica de los impostores, de la impostura neopopulista, sino de la autocrítica propia, porque se ha dejado hacer, se ha dejado gobernar a un gobierno impostor al servicio de las grandes empresas transnacionales y de la agroburguesía o la burguesía agroindustrial y transgénica y de la burguesía rentista que era el entorno palaciego y la burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína. Entonces hay que hacer una autocrítica al comportamiento de la no movilización más activa, más generalizada, más expansiva e intensa contra el régimen neopopulista, clientelar y corrupto. Entonces hay que hacer una autocrítica y esa autocrítica tiene que, pues, abrir la posibilidad de una nueva mirada autogestionaria, de autogobierno, de uso crítico de la razón popular, de los sentidos comunes del pueblo, de los pueblos, de los pueblos y las naciones indígenas, y por lo tanto un nuevo horizonte de operatividad, de ejecución de las marchas efectivas de la descolonización. Entonces, se necesita un tiempo para una reorganización de esa magnitud, para una autocrítica de esa magnitud, para una reestructuración de los componentes más vinculados a la potencia social y lograr andar otro camino, que no sea el del círculo vicioso del poder, sino que comience por lo menos a andar el del círculo virtuoso de la emancipación, para llegar a, si ustedes quieren, espirales y más inventivos que abran otros horizontes, otras órbitas y otros universos en plena crisis mundial de la civilización moderna y en plena crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia de la humanidad. Es decir, el decurso boliviano está articulado a los decursos de los demás pueblos y países. Y eso implica la exigencia que los pueblos también hagan lo mismo a su manera, de una manera singular, propia, vinculada a sus propias historias políticas, a sus propias resistencias y contragenealogías del poder.
y esto implica avanzar con todos los pueblos a sus propias confederaciones de pueblos autónomos para llegar a una gobernanza de pueblos autónomos del mundo. Y de esa manera seguir avanzando a una visión oicológica, a una oicología política donde haya una coexistencia, convivencia entre las sociedades humanas y las otras sociedades orgánicas, y las sociedades humanas puedan reinsertarse a los ciclos vitales planetarios. Bueno, nosotros dejamos esta exposición aquí. Es una exposición que ya corresponde a esta nueva coyuntura.